Bajo los muros de un majestuoso castillo, el duque Aillen está con su ejército, el señor de las fronteras del norte, enfrentándose a un ejército masivo de no muertos, cuyos números han superado todas las expectativas, y una terrorífica niebla venenosa se esparce por el aire. Un hombre grita, llamando al duque y señalando algo. Desde entre el ejército de los muertos, aparece el caballero no muerto Dorian, un caballero tan poderoso que ni 10 caballeros de alto rango pueden garantizar la victoria. Contra él si lucharan a muerte, uno de los hombres sugiere al duque que se retiren y se preparen para un asedio, insistiendo en que la victoria es imposible con sus fuerzas actuales. El duque rechaza la idea de retirarse, explicando que el muro norte ya ha caído y si la puerta de la ciudad cae también, la nación estará acabada. Mientras el duque enfatiza la necesidad de detenerlos hoy, sin importar los sacrificios, de repente deja de hablar, asombrado. De repente, una persona desconocida corre a velocidad increíble hacia el ejército enemigo, y el duque se pregunta sobre su identidad. Se revela que esta persona es el Lord Urien Rax, del Marquesado del Sur de Rax. Lo reconoce como el que lucha con dagas. La duda se esparce entre los hombres sobre su capacidad para enfrentar a Dorian con dagas. Creyendo que es imposible matarlo, Urien ataca al caballero Dorian y el cuerpo de Dorian comienza a derretirse en medio del asombro de todos, preguntándose cómo está pasando esto. Entonces Urien asesta otros golpes al resto de los no muertos y sus cuerpos también se derriten con un solo golpe. Los hombres se maravillan con esta escena donde los terroríficos cadáveres se derriten con un solo golpe. Uno de ellos se pregunta si Urien es un santo enviado del cielo, a lo que otro responde sarcásticamente que no lo haga reír. En realidad, Urien no era un santo, estaba usando la batalla a su favor. Mensajes del sistema aparecen ante él, afirmando que ha ganado experiencia y aumentado el nivel de la técnica de la montaña de huesos de fuego, un veneno que puede disolver la médula de los no muertos, y que la técnica de absorción de 10.000 venenos ha absorbido el veneno, aumentando la experiencia de las 4 artes celestiales del veneno. Urien se declara a sí mismo que tomará todo lo que sea útil para su cuerpo. Los eventos retroceden 6 meses en el tiempo, donde Urien despierta en una habitación lujosa. Preguntándose dónde está, una mujer se dirige a él, diciendo, ha despertado. Joven maestro. Urien la mira con asombro, admirando su belleza, pero nota su ropa extraña y la espada en su cintura. La mujer pregunta sobre su condición, y mientras trata de responder, ella le dice que llamará al sacerdote inmediatamente y se va. Él trata de detenerla para preguntarle algo, pero ella ya se ha ido. Después de que la mujer se fue, el joven se quedó solo, preguntándose dónde estaba, pero cuando miró su cuerpo en el espejo, quedó enormemente conmocionado, enmarcado en la sorpresa por su nueva apariencia, preguntándose dónde había ido a parar su cuerpo original, el de un hombre maduro y atractivo, y cómo se había transformado en esta forma regordeta e infantil. No podía comprenderlo, y pensó que podría estar en un sueño, pensando que si volvía a dormir, quizá despertaría de esta pesadilla. En ese momento, un hombre entró y se dirigió a él como, joven maestro, y parecía que era el sacerdote. Otra persona siguió al hombre, un anciano con una presencia imponente e intimidante. Además del sacerdote, agarró la mano del joven. El hombre imponente regañó airadamente al joven, llamándolo una desgracia para el honor de la familia y preguntándole si finalmente había decidido despertar. El joven se preguntó a sí mismo sobre la identidad de este hombre aterrador, mientras el sacerdote trataba de calmar a su maestro, sugiriendo que pospusieran el castigo ya que el joven maestro acababa de despertar. El hombre imponente se detuvo de mala gana de regañar al joven después de ser convencido por las palabras del sacerdote. Después de que el sacerdote examinó al joven, le dijo al hombre imponente que su mente parecía estable y la mayoría de sus heridas habían sanado, expresando su alivio, pero el imponente se burló de la palabra alivio y gritó que hubiera preferido que el joven hubiera muerto. Entonces lo acusó de agredir a su prometida y lo llamó monstruo. Continuó regañándolo, recordándole que había cumplido 19 años y que era hora de madurar. Señaló que su hermano menor ya había despertado su aura, mientras que él, el hijo mayor, engordaba cada día más. El joven se quedó desconcertado por el término aura, que no entendía. El hombre imponente le ordenó que fuera directamente con su prometida y se disculpara adecuadamente tan pronto como se recuperara. Cuando el joven preguntó quién era ella, el hombre gritó que era su prometida, Elia, advirtiéndole que estaría acabado si ella no lo perdonaba. Bajo la amenaza, el joven respondió con una voz temblorosa sintiendo. El hombre concluyó sus palabras con una advertencia final para Urien, de no traer más vergüenza a la familia Rax. Al oír el nombre Urien Rax, el joven se dio cuenta de la horripilante verdad. Él era Urien Rax, y si él era Urien, entonces este hombre aterrador era el marqués Wellington Rax. Inconscientemente pronunció el nombre Wellington directamente. El marqués se enfureció de que su hijo se atreviera a llamarlo por su nombre de pila en su cara y lo golpeó con fuerza. El cuerpo de Urien voló por los aires y cayó al suelo mientras los presentes trataban de calmar al furioso marqués. Mientras Urien yacía en el suelo, casi inconsciente, todavía creía que todo lo que pasaba no podía ser real, sino solo un sueño. Entonces de repente jadeó y despertó. Urien despierta de nuevo, todavía conmocionado, preguntándose por qué no puede despertar de este molesto sueño. Una mujer de cabello blanco entra y le pregunta si ha despertado. Él la mira conmocionado y la llama por el nombre, Aaron.
y ella responde, confirmando su identidad. Su confusión crece mientras se pone las manos en la cabeza desesperado. Urien le pregunta a Aaron si la razón por la que está en cama es que persiguió a Elia y fue golpeado por ella hasta perder el conocimiento. Aaron se sorprende por su repentino tono formal de hablar, pero le confirma que efectivamente fue atacado por la dama Elia, y que ella lo golpeó tan fuerte que se desmayó después de que él intentó agredirla. Urien se da cuenta de la magnitud de su problema, y siente que está acabado. Toda la verdad de repente se le vuelve clara, de alguna manera ha terminado dentro del web novela que él mismo escribió. El desastre más grande es que no reencarnó como el protagonista sino que se convirtió en el vil villano que crea problemas para el héroe y finalmente muere una muerte miserable. Entra en pánico, negándose a creer lo que está pasando y grita que esto no es solo un webtoon, lo que confunde a Aaron, quien le pregunta el significado de esa palabra. Urien llora mientras recuerda los detalles del personaje Urien Rax en que se ha convertido ahora. Recuerda que en su novela Urien era un canalla en todos los sentidos, sin talento ni habilidades y nunca entrenó, viviendo solo del nombre de su familia como heredero. Al final, pierde a su prometida frente al protagonista, y en un ataque de rabia, ataca al héroe, solo para sufrir una derrota aplastante y morir patéticamente en un callejón oscuro. En medio de este mundo incierto, se pregunta cómo se supone que sobrevivirá, especialmente since no sabe qué habilidades posee Urien en este mundo ficticio, pero de repente recuerda que como autor de la historia, al menos conoce las oportunidades y objetos que el protagonista aún no ha encontrado. Decide que necesita prepararse rápidamente. Cuando intenta levantarse, tropieza con el peso de su cuerpo lleno de grasa. Aaron le pregunta con preocupación si está bien, pero él no parece interesado, y ella le aconseja que continúe descansando. Entonces de repente se detiene, mirando al vacío, dándose cuenta de que no puede ver esa cosa ahora. Mientras Urien se pregunta por qué no puede ver esa cosa, se da cuenta de que podría estar relacionado con su fruncimiento de ceño anterior. De repente, una ventana transparente del sistema aparece ante él, revelando información sobre Aaron. Urien descubre con asombro que es la famosa ventana de estado de estos mundos. La ventana muestra el nombre de Aaron, sus rasgos que incluyen espada veloz nivel 2, mente clara nivel 1, y adaptación al aura nivel 1, además de un medidor de afecto que marca 0. Aaron se da cuenta de que él mira al vacío y le pregunta sobre su condición. Urien se avergüenza y le dice que se volvió loco por un momento pero que ahora está bien. Luego le pide que vuelva a sus deberes. Aaron acepta y se va. Una vez que está solo, Urien convoca de nuevo la ventana de estado de Aaron para examinarla. Recuerda que en su historia original, Aaron siempre fue más fuerte y talentosa que los caballeros ordinarios, lo que el rasgo espada veloz confirma, pero se detiene en el medidor de afecto, preguntándose qué es y si este mundo es como los juegos de simulación de citas que solía jugar. Sin embargo, nota con alivio que el nivel de afecto no es negativo, lo que es algo bueno considerando el comportamiento usual de Urien. Urien decide que este no es el punto principal e intenta convocar su propia ventana de estado. Efectivamente, aparece ante él, revelando su nombre, Urien Rax, su condición especial, obesidad mórbida y un rasgo único, ojo, del creador nivel 1, además de 4 artes celestiales del veneno, bloqueadas, y una tasa de sincronización de 99,9%. Las 4 artes celestiales del veneno especialmente captan su atención, pero nota que el rasgo está ahí, pero sigue bloqueado. Recuerda que fue tomado de un webtoon bucia que amaba, que presentaba a una heroína atractiva. Esas artes marciales se basaban en venenos y armas ocultas. Urien se da cuenta de que su mundo es una extraña mezcla de ideas, pero ve este arte como una oportunidad de oro y cree que podría ser su boleto para la supervivencia. El texto describe esta habilidad como perteneciente a un clan de China, novelas chinas bucia, una secta prestigiosa de la provincia de Sichuan especializada en venenos y asesinatos silenciosos con armas ocultas envenenadas. El nombre de este rasgo aparece en su ventana de estado como Clan Tang de Sichuan, bloqueado, haciendo que Urien se pregunte por qué existe en un mundo de fantasía medieval, y qué pasaría si pudiera desbloquear esta habilidad. En otro lugar, Aaron llama al marqués, quien le pregunta a Aaron si Urien se ha despertado. Aaron responde afirmativamente, confirmando que despertó hace un rato. Cuando le pregunta sobre su condición, ella le dice que aún no parece normal, y que tropezó cuando intentó ponerse de pie, indicando que su cuerpo todavía está en mal estado. El marqués se sorprende por esto, especialmente since el sacerdote Helio le dijo que las heridas de Urien no eran profundas. Mientras el marqués se va, le pregunta a Aaron si notó algo extraño en el comportamiento de Urien. Señala que normalmente, Urien habría estallado en furia si le pedían que se disculpara con Elia, pero esta vez accedió callada y extrañamente. El marqués cree que la personalidad de su hijo no ha cambiado, y que su calma actual es solo un aturdimiento temporal, esperando que vuelva a su naturaleza para mañana, jurando vengarse de Elia. En contraste, Aaron expresa su esperanza de que el joven maestro se recupere y mejore gradualmente. El marqués se burla de su fe en él, admitiendo que él mismo, su padre, ya ha renunciado a él. Se ríe amargamente, diciendo que siente pena por ella, y que hubiera sido mejor si la hubiera dejado vivir su vida como caballero. Aaron permanece en silencio, pensando en lo difícil que las cosas son para su maestro.
pero recuerda que el joven maestro hoy parecía diferente de una manera difícil de explicar. Mientras tanto, Urien le pide a Aaron que lo guíe al salón de entrenamiento porque quiere hacer algunos ejercicios. Aaron se sorprende por su repentina solicitud de entrenar en este momento particular, pero Urien insiste. Mientras caminan, Urien piensa en su nueva habilidad. El rasgo ojo del creador le permite ver estadísticas, pero no tiene idea de cómo desbloquear la habilidad bloqueada del clan Tang de Sichuan. Supone que su obesidad podría ser la razón y decide comenzar ejercitándose como primer paso. Urien se siente exhausto solo con caminar por el vasto jardín del palacio, que es del tamaño de varios campos de juego. Se da cuenta de que no está en forma para entrenamientos en casa, ya que su obesidad siempre lo empuja de vuelta a la cama. También nota que cada vez que pasa junto a un sirviente, su medidor de afinidad muestra valores extremadamente negativos, que van desde el odio hasta la intensa repulsión. Parece que todos a su alrededor lo odian, no los culpa, admitiendo para sí mismo lo mala que era la personalidad del Urien original. Después de una caminata agotadora, finalmente llegan al tercer salón de entrenamiento, que es menos utilizado por los caballeros. Notan que hay alguien más allí. Tan pronto como los ojos de Urien caen sobre él, una ventana de estado aparece con un mensaje impactante: afinidad, -91, deseo de matar. La ventana revela que esta persona es Dike Ulaien, que posee el rasgo espada veloz nivel 1. Dike sonríe sarcásticamente y le pregunta a Urien por qué ha venido al salón de entrenamiento, mientras Urien lo reconoce conmocionado. Mientras Dike sonríe, comenta que es un gran honor que el joven maestro todavía lo recuerde. Urien responde nerviosamente que por supuesto que lo recuerda. Urien se vuelve rápidamente hacia Aaron y susurra, preguntándole si algo pasó entre él y este hombre. Aaron le pregunta sorprendida si no lo recuerda, luego le recuerda el incidente. Aaron explica que hace unos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, el furioso Urien convocó a Dike, que entonces era un caballero aprendiz, y le desfiguró la cara con una espada mientras se reía. Después de ese incidente, el marqués renunció a obligarlo a entrenar. Urien queda conmocionado, y se da cuenta para sí mismo que el Urien original era verdaderamente un canalla sin esperanza. Urien decide que es mejor regresar, y le pregunta a Aaron si hay otro salón de entrenamiento que pueda usar solo. Aaron le dice que hay un cuarto salón, pero está lejos con instalaciones pobres, mayormente solo un campo vacío. Urien ve este lugar como perfecto y le pide que lo lleve allí, declarando que si va a perder peso, lo hará adecuadamente. Aaron acepta y lo guía al cuarto salón. Tan pronto como llegan, Urien piensa en cómo el clan Tang de Sichuan se especializa en lanzar cuchillos y armas pequeñas. En un intento por desbloquear la habilidad, agarra una daga y la lanza con fuerza, pero no pasa nada. Se siente decepcionado porque pensó que sería capaz de desbloquear la habilidad. Se ríe nerviosamente, afirmando que solo lanzaba por diversión, y decide que debe construir su resistencia primero. Aaron sugiere que corra alrededor del salón, pero Urien le dice que entrenará solo y que ella puede entrenar como desee. Luego comienza a correr. El marqués se para asombrado, preguntándose cómo Urien realmente vino al terreno de entrenamiento y comenzó a ejercitarse. Lo encuentra extraño y se pregunta cuánto durará este entusiasmo. 3 semanas después, resulta que Urien no ha faltado un solo día de entrenamiento durante todo este periodo. Ha perdido mucho peso, y su apariencia cambia notablemente. El marqués comenta este cambio diciendo, como era de esperar de mi hijo. Mientras el marqués observa a su hijo, nota que sin la grasa, su hijo en realidad se ve guapo, y se pregunta si realmente ha madurado. En su habitación, Urien mira su cuerpo en el espejo, dándose cuenta de que ha perdido mucho peso, pero todavía está preocupado porque el rasgo del clan Tang de Sichuan no se ha desbloqueado todavía. Decide darle otro mes, y si no pasa nada, tendrá que robar el encuentro fatídico destinado para el protagonista en la historia. En ese momento, Aaron entra con su cena. Una ventana del sistema aparece, explicando que el plato es sopas Aaron, un plato nutritivo que ayuda a quemar grasa y construir músculo, y es costumbre en la familia Arax comerlo después de cada sesión de entrenamiento. Urien muestra su disgusto por comer la misma sopa otra vez, así que Aaron le pregunta si está cansado de ella. Urien confirma que de hecho está cansado de comerla durante 3 semanas consecutivas. Aaron le pregunta seriamente sobre su verdadero objetivo, si solo quiere perder peso o convertirse en caballero. Urien declara con entusiasmo que él, por supuesto, quiere convertirse en caballero. Aaron entonces lo regaña, recordándole que incluso el gran marqués mismo come sopas Aaron después de su entrenamiento, y por lo tanto, como joven maestro, debería dejar de quejarse y comerla. Urien cede, y comienza a comer, pensando para sí mismo que esta tradición es anticuada, pero la soportará porque le ayuda a perder peso. Mientras come la sopa, nota que su sabor es ligeramente diferente hoy. De repente un mensaje del sistema aparece, diciéndole que ha ingerido veneno. A pesar de su conmoción, otro mensaje sigue, afirmando que ha cumplido la condición para desbloquear el clan Tang de Sichuan, y que el rasgo ahora está desbloqueado, dejándolo en un estado de desconcierto. En otro lugar del palacio, el marqués todavía estaba pensando en el cambio de su hijo. Admitió que su hijo se había vuelto guapo después de perder peso, y se preguntó de nuevo si realmente había madurado. Alguien le pide al marqués permiso para entrar a la habitación,
llevando algo de té para él, y se revela que es su segunda esposa, Kana. Ella le pregunta qué estaba mirando tan atentamente, el marqués responde que solo estaba pensando en la belleza del jardín. Kana elogia su gusto y le dice que ella personalmente ha estado cuidando mucho el jardín, y el marqués la felicita por sus maravillosas habilidades. Mientras el marqués y su esposa Kana conversan, Kana le pregunta cuándo elegirá a Colin como su heredero, como había mencionado anteriormente. Ella agrega que, como el asunto ya está decidido, sería mejor acelerarlo. El marqués se sorprende por su pregunta y le dice vacilante que podría tomar más tiempo. Kana objeta y le recuerda que prometió nombrar a Colin como el heredero dentro de este mes. El marqués explica que, como ella probablemente ha oído, Urien parece haber entrado en razón recientemente, y como el hijo mayor de la familia Arax, si persevera así, podría convertirse en un buen sucesor. Kana finge estar de acuerdo, diciendo que también ha oído hablar de la mejora de Urien, y que estaba preocupada por él, pero está feliz de que finalmente haya recuperado el sentido, considerando que debe ser un alivio para el marqués también. El marqués se ríe, comentando sarcásticamente que su hijo solo despertó después de que su prometida lo abofeteara. Cuando Kana le pregunta de nuevo qué hará con el heredero, el marqués responde que Urien solo ha estado entrenando durante 3 semanas y que preferiría observarlo por un periodo más largo, pero le promete que si Urien vuelve a sus viejos caminos, inmediatamente concederá el título de heredero a su primer hijo, Colin. Kana le pide que se una a ella en el dormitorio después de que termine su trabajo, y después de que ella se va, signos de intensa ira aparecen en su rostro mientras jura silenciosamente vengarse de Urien. Mientras tanto, Urien todavía estaba conmocionado por el desbloqueo del rasgo del clan Tang de Sichuan. Como la familia Tang de Sichuan se especializa en venenos, se da cuenta de que la condición para desbloquearlo era ingerir veneno, lo que le parece ridículo. Recuerda la ventana de información de la sopa Saron, y descubre que puede desplazarse hacia abajo para ver más detalles. La información adicional revela una actualización de la base de datos sobre la hierba Hanyen con una propiedad de parálisis. Esta hierba es principalmente una planta medicinal, pero contiene un veneno muy suave, es inofensiva para los adultos en pequeñas cantidades, pero si se acumula en el cuerpo, paraliza lentamente el cuerpo hasta la muerte. Aaron nos saca de su ensimismamiento preguntándole por qué dejó de comer. Urien recobra el sentido y comienza a comer rápidamente. Mientras come, piensa en quién puso el veneno en su comida. Recuerda que en la historia original, el segundo hijo, Colin, debería ser nombrado heredero por estas fechas. Deduce que la razón del retraso es porque comenzó a entrenar, y por lo tanto, el que lo envenenó es probablemente de ese lado. Otra ventana del sistema aparece, informándole que ha cumplido la condición para desbloquear el veneno de parálisis débil. Después de que termina toda su comida, le dice a Aaron con una sonrisa extraña que la sopa estaba tan deliciosa que lo hizo llorar. Luego le pide que lo deje solo por un rato. Aaron acepta, le desea una buena noche y se va. Tan pronto como está solo, Urien convoca su ventana de estado para examinar el rasgo recién desbloqueado del clan Tang de Sichuan. Su ventana de estado actualizada aparece, indicando su condición como sobrepeso, envenenamiento leve y dolor muscular leve. Además de sus rasgos y tasa de sincronización, descubre que puede enfocarse en una parte específica de la interfaz, tal como en los juegos de realidad virtual, para mostrar detalles adicionales. Cuando se enfoca en el rasgo del clan Tang de Sichuan, se ramifica en 3 categorías: venenos, armas ocultas y artes marciales. Todos están bloqueados. Decide comenzar examinando primero la categoría de venenos. Aparece una larga lista de venenos disponibles, como veneno de parálisis débil, suero de la verdad y humo matagentes, todos bloqueados y requiriendo que se desbloqueen primero venenos de nivel inferior. Cuando se desplaza hasta el final de la lista, encuentra que el veneno final disponible es el absoluto oculto, de nivel 30. Se da cuenta de que el sistema se basa en desbloquear habilidades gradualmente por nivel. Para desbloquear el veneno más simple, veneno de parálisis débil, descubre que necesita primero una técnica interna. Encuentra esto lógico, ya que el clan Tang usa energía interna para controlar los venenos. Luego pasa a examinar las artes marciales en busca de una técnica interna. Aparece una lista de técnicas internas básicas disponibles para seleccionar, que incluyen artes de veneno oscuro, artes de aguja de trueno y energía de 10.000 venenos divinos, con una advertencia de que solo puede elegir una técnica interna. Como fanático de las historias bucia, encuentra la elección fácil. Recuerda que las artes de veneno oscuro se centran en venenos, las artes de aguja de trueno se centran en armas ocultas, mientras que la energía de 10.000 venenos divinos, aunque toma más tiempo dominarla, permite lograr el dominio tanto en venenos como en armas ocultas. Elige la última opción, creyendo que más es mejor. Como siempre es el caso con los protagonistas de las historias bucia, tan pronto como elige la energía de 10.000 venenos divinos, siente que los encantamientos de la técnica han sido grabados en su mente. Inmediatamente, decide intentar circular la energía, así que se quita la camisa y se sienta en postura meditativa. Siente un flujo extraño por todo su cuerpo y se da cuenta de que esto es chi, o energía vital. Comienza a guiarlo a través de los caminos de energía correctos en su cuerpo y luego la almacena en su dantian, centro de energía, para construir su poder interno.
pasa toda la noche entrenando hasta la mañana, y descubre con asombro que las novelas de artes marciales no mentían sobre poder entrenar toda la noche sin dormir, encuentra que es completamente cierto, y lo que es más, no se siente cansado en absoluto, por el contrario, siente que todo su cuerpo está lleno de energía, también descubre que ahora puede sentir el flujo de chi a su alrededor, hasta el punto de que puede decir cuántos pájaros hay fuera de su ventana sin siquiera mirar. Energía sólida en su dantian, y descubre que ahora puede abrir la ventana de estado solo dirigiendo chi a su cabeza sin necesidad de un espejo, y la ventana muestra que su energía de 10.000 venenos divinos está en nivel 1, una estrella, al 10%. Después de pasar la noche en meditación, Urien siente un aura familiar fuera de su puerta. Aaron entra en ese momento para despertarlo, y nota que su cama no ha sido tocada, concluyendo que no durmió en toda la noche. Urien le confirmó que aún no ha dormido. Ella sugiere que descanse y se salte el entrenamiento de hoy. Urien rechaza con entusiasmo, insistiendo en que se siente excelente y debe entrenar. Aaron acepta de mala gana y decide prepararle el desayuno primero. Después de cerrar la puerta detrás de ella, se pregunta a sí misma cuando el joven maestro comenzó a ganar músculo. Más tarde en el terreno de entrenamiento, Urien agarra una de las dagas. De repente se sorprende por la aparición de una mira delante de sus ojos. Similar a las de los videojuegos de disparos en primera persona, decide apuntar con precisión al objetivo y lanza la daga con fuerza. La daga golpea el objetivo con precisión. Aaron se sorprendió cuando lo vio golpear el objetivo en el primer intento. Una ventana del sistema aparece, anunciando el desbloqueo de la categoría de armas ocultas del clan Tang de Sichuan. Una conmocionada Aaron le pregunta qué acaba de hacer. Urien responde que él tampoco lo sabe, afirmando que los resultados de su entrenamiento durante el mes pasado están comenzando a mostrarse. Urien mira a la aturdida Aaron, notando que es la primera vez que la ve tan alterada, decide intentarlo de nuevo. Pensando que cuando lanza, siente una energía interna fogosa que sale desde el fondo de su estómago, lanza la daga de nuevo, esta vez con mayor fuerza y velocidad. La daga penetra el objetivo y lo destruye por completo. Aaron quedó extremadamente conmocionada cuando vio que no solo golpeó el objetivo con precisión sino que lo destruyó por completo. Urien se da cuenta de que tener esta mira es básicamente hacer trampa. Recuerda que en su vida anterior, era hábil en los juegos de disparos, tanto que una vez ganó un torneo local en un café internet en un juego llamado Batalla de Ataque. Mientras Aaron se queda atónita, preguntándose qué está pasando, Urien le pregunta si siente algo emanando de él. Aaron responde que no puede decir nada especial, excepto por el hecho de que ha perdido mucho peso desde ayer. Confirma que, aunque había estado perdiendo peso constantemente debido a su entrenamiento diario y comer sopas Aaron, el cambio en él hoy fue particularmente notable. Urien se sorprende por su respuesta y se da cuenta de que ella no puede sentir el flujo de energía interna en su cuerpo. Concluye de esto que en este mundo, él es el único que puede usar energía interna, y nadie más puede detectarla, lo que significa que ha ganado un poder asombroso y único. Urien decide continuar entrenando, y lanza más dagas con extrema precisión. Esta vez, lanzó una daga que atravesó la daga ya clavada en el objetivo, lo que impresiona a Aaron, quien se cubre la boca conmocionada. Ella pide intentar lanzar una vez ella misma. Aaron lanza la daga, pero falla el objetivo por completo. Urien se ríe, señalando que finalmente encontró algo que ella no puede hacer, lo que la molesta. En ese momento, una ventana del sistema aparece ante Urien, anunciando la finalización de la memoria de Sachindanga y el desbloqueo de la habilidad golpe directo. La ventana explica que esta habilidad le permite lanzar con mayor fuerza y velocidad, no solo con las armas que recuerda, sino con cualquier otra cosa como piedras, madera o espadas de hierro, como si fuera su arma apreciada. Mientras Aaron todavía intentaba entender por qué falló, Urien recoge una espada de madera rota para probar su nueva habilidad. Le pide que retroceda un poco. Aaron se sorprendió cuando lo vio sosteniendo una espada rota, sin darse cuenta de lo que pretendía hacer con ella. Entonces Urien siente un enorme flujo de energía interna desde su dantian a sus brazos, y lanza la espada de madera. La espada rota vuela con una fuerza inmensa y perfora el centro del objetivo, destrozándolo. Aaron se queda atónita y grita, preguntando sobre este poder y qué está pasando. Urien responde con falsa modestia que no está seguro, y quizás es el poder de la práctica. Aaron rechaza esta explicación, dándose cuenta de que lo que vio era imposible. En ese punto, Urien se dirige a ella seriamente, diciendo que sabe que ella informa sobre sus asuntos a su padre, el marqués. Esta admisión la sorprende, así que le pide un favor, que es mantener este asunto en secreto por el momento. Explica que actualmente está probando varias cosas y que le explicará todo a ella mismo más tarde, pidiéndole que espere hasta entonces. Aaron acepta su solicitud. Después de que termina el día de entrenamiento, Urien observa a uno de los chefs, llamado Pero. Mientras se va, Urien usa la habilidad Ojo del Creador para examinarlo, y aparece una ventana de estado, revelando que Pero tiene los rasgos Toque Venenoso nivel 1 y Movimiento Ágil nivel 1, y su nivel de afinidad con él es neutral. Urien se da cuenta de que el rasgo Toque Venenoso es lo que permite a Pero poner veneno en la comida y confirma que es él quien lo envenenó. Es hora de su prueba real. Enfoca su energía y libera el veneno de parálisis que aprendió recientemente sobre Pero desde una distancia. Pero es envenenado inmediatamente y cae al suelo, incapaz de moverse.
Urien celebra su éxito y nota que un temporizador aparece sobre Pero, indicando que el efecto de parálisis durará 1 hora. Urien carga al paralizado Pero y lo mueve a un callejón apartado, mientras Pero gradualmente comienza a recuperar la conciencia. Urien comienza a interrogarlo, le pregunta si sabe quién es él, lo amenaza, y le dice que si quiere vivir, debe responder con verdad. Le pregunta directamente si fue él quien puso el veneno en su sopa. Como Pero no puede hablar, Urien establece un sistema simple para responder, parpadea una vez para sí, y 2 veces para no. Después de que Pero confirma su comprensión con un solo parpadeo, Urien repite su pregunta sobre si fue él quien envenenó la sopa, y Pero parpadea una vez, admitiendo su culpabilidad. Urien continúa su interrogatorio, preguntando si el veneno usado era hierba Hanyang, y Pero confirma esto con otro parpadeo. Luego Urien le hace la pregunta más importante sobre quién le ordenó envenenarlo, y fue la marquesa Kana quien le ordenó hacerlo. Urien se sorprende cuando Pero parpadea 2 veces, negando la participación de Kana. Urien duda de su respuesta y le advierte que no mienta, amenazando con cortarle la garganta y afirmando que puede decir si está mintiendo o no. Mientras Urien presiona y amenaza a Pero, repite su pregunta sobre si la dama Kana fue quien le ordenó envenenarlo, pero permanece en silencio por un momento y luego parpadea 2 veces again, negando la participación de Kana. Urien se sorprende por su insistencia, pero ve en sus ojos que no está mintiendo, así que se pregunta sobre la identidad de la persona real que dio la orden. Urien decide posponer el descubrir esta información para después. Luego de eso, Urien saca algo y obliga a Pero a comerlo, le dice que lo que comió es veneno de parálisis y que solo tiene 1 mes de vida. Le advierte que si no toma el antídoto en su posesión dentro de este mes, todos sus órganos internos se disolverán. Con eso, lo obliga a seguir sus órdenes de ahora en adelante, y le pregunta si entendió el significado de sus palabras, a lo que Pero acepta con un parpadeo temeroso. Urien coloca su mano sobre la cabeza de Pero y cancela el efecto del veneno de parálisis sobre él, y Pero se sorprende al recuperar su capacidad de moverse. Tan pronto como Pero recupera su capacidad de hablar, Urien le pregunta por última vez quién le ordenó envenenarlo, pero confiesa que quien dio la orden fue el comandante de caballeros, Kerox Levington. Urien reconoce el nombre, y Pero explica que Kerox le ordenó matar al joven maestro debido a una enfermedad dentro de este año. Urien recuerda que Kerox es el hermano mayor de Kana, que obtuvo el puesto de comandante de caballeros gracias a su matrimonio con el marqués, y se da cuenta de que su conclusión no estaba completamente equivocada, y que Kerox es su cómplice. Urien decide que esta no es la parte importante ahora y le da a Pero un pedazo de papel, pero se da cuenta de que el papel contiene una lista de venenos. Urien le dice que, como Pero tiene un extenso conocimiento de venenos, significa que puede obtenerlos del mercado negro, usando el dinero que obtendrá de Kerox. Le ordena recolectar todos los venenos en la lista y traérselos, y comenzar con lo que ya tiene para mañana por la noche. Cuando Pero pregunta por qué necesita estos venenos, Urien lo regaña y le dice que no le dio permiso para hacer preguntas, pero retrocede con miedo y acepta llevar a cabo la orden. Antes de que Pero se vaya, Urien agrega una última orden impactante: a partir de ahora, su sopa debe estar siempre llena de hierba Hanyang. Esta orden deja a Pero en un estado de completo desconcierto, mientras Urien se ríe, impresionado por lo asombrosas que son las artes marciales. Mientras Pero se va, Urien piensa sarcásticamente en cómo Pero creyó la mentira del veneno de parálisis, revelando que lo que lo obligó a comer no era más que hojas secas. Urien decide que necesita dominar rápidamente las artes marciales del clan Tang de Sichuan. Recuerda que si los eventos procedieran de acuerdo con la configuración que escribió en su historia, un evento aterrador ocurriría pronto en el mundo exterior. Esa noche, Pero le trae las hierbas venenosas que ya tenía en su posesión. Urien examina las hierbas y las reconoce inmediatamente, gracias a la ventana de estado que aparece ante él, y Pero se sorprende por su capacidad para identificar estos venenos raros. Urien se jacta ante él de que esta información era un asunto simple para él, aunque en realidad, la obtuvo de la ventana que se le aparece. Urien le pregunta por qué llevaba otros venenos si la hierba Hanyang sola era suficiente para matarlo, pero explica que el efecto de la hierba Hanyang es lento y se puede desarrollar resistencia contra ella, pero al mezclarla con veneno, su efecto se vuelve más fuerte y más sigiloso. Urien deduce que mezclar venenos los hace más fuertes y precisos. Urien le pregunta a Pero cómo aprendió todo esto, y Pero responde que cuando tenía 8 años, fue vendido a la familia Levington y entrenó bajo un maestro venenoso allí. Agrega que había unos 20 otros niños, pero todos murieron, y solo él sobrevivió. Urien se da cuenta de que Pero guarda un gran rencor contra la familia Levington y que se ha encontrado con una herramienta útil. Urien elogia a Pero por hacer un buen trabajo, luego le permite irse. Después de despedir a Pero, Urien decide comenzar su entrenamiento, toma todas las hierbas venenosas y comienza a comerlas. Una ventana del sistema con mensajes consecutivos aparece, informándole que ha ingerido varios venenos y que el cuerpo de 10.000 venenos divinos los está absorbiendo. Finalmente, aparece una advertencia de peligro, requiriendo que realice meditación de respiración inmediata. Urien se sienta y medita profundamente. Decidido a alcanzar la segunda etapa de su técnica, a la mañana siguiente, Aaron entra para despertar a Urien. Se sorprende al verlo sentado sin camisa en meditación, se sorprende al ver su cuerpo,
que se ha transformado durante la noche en una complexión muscular. Una ventana del sistema aparece ante Urien, diciéndole que la energía de 10.000 venenos divinos ha avanzado a la segunda etapa, que ha adquirido un nuevo arte marcial, el paso del pequeño dragón. Y que varias nuevas técnicas de veneno han sido desbloqueadas. Mientras Aaron le pregunta confundida qué está pasando, huele un olor fétido que viene de su cuerpo. Urien se da cuenta de que lo que dicen las novelas es cierto. Cuando la energía interna sube y las artes marciales avanzan, el cuerpo expulsa una gran cantidad de desechos de una vez. Urien se dio cuenta de que el olor era verdaderamente repulsivo, así que se movió para abrir la ventana. Aaron le ruega que no haga nada, y ordena a Urien que vaya al baño, y él le dice que vaya inmediatamente. Después de limpiarse, sale con Aaron y se dirigen al terreno de entrenamiento. En el camino, Urien comienza a aprender su nueva habilidad, el paso del pequeño dragón, una técnica de pies especial del clan Tan, perfecta para movimiento rápido, asesinato y evasión. Urien se siente muy feliz de aprender una habilidad que generalmente solo aparece en las novelas bucia, y encuentra que simplemente imitar los movimientos le da una buena sensación. Ella le pregunta preocupada si está bien. Aaron nota su caminata extraña, que se asemeja a la de un borracho. Urien se ríe y le asegura que está bien, pero ella permanece preocupada, y le pregunta si está seguro de ir al primer salón de entrenamiento hoy, señalando que estará lleno de caballeros. Urien le asegura que está bien y explica que solo quiere ver cómo entrenan los otros caballeros. Cuando llegan, los caballeros aprendices notan su presencia. Uno de ellos reconoce a Aaron como la sirvienta del joven maestro, pero no reconocen a Urien al principio, instead preguntándose sobre la identidad de este joven guapo. Luego uno de ellos recuerda los rumores de que el joven maestro había perdido mucho peso, y se dan cuenta de que este joven es el mismo Urien. Los susurros circulan entre ellos, expresando su incredulidad ante esta transformación, ya que estaba tan gordo como un cerdo hace solo un mes, y se preguntan qué tipo de magia usó. Gracias a su energía interna, Urien puede oír todos sus susurros claramente. Nota un caballero aprendiz entrenando seriamente y con proficiency, y comenta que pronto se convertirá en un caballero junior. Aaron le dice que estas son las posturas básicas de espada de la familia Arax y le aconseja que observe detenidamente. En ese momento, Urien se da cuenta de que este caballero no es otro que Kraid, uno de los personajes principales en su novela, y un futuro aliado del protagonista. Urien no había escrito nada sobre la apariencia de Kraid antes de que conociera al protagonista y encuentra interesante que estuviera aquí todo el tiempo. Ve su presencia como una oportunidad que podría ser útil para él más tarde. Urien se vuelve hacia los caballeros que susurraban sobre él, y usa el ojo del creador para ver que sus niveles de afinidad van desde hostiles hasta disgustados e intención de asesinato. Urien decide que estos caballeros serán su primer campo de prueba. Mientras Urien observa a los caballeros, decide comenzar probando el veneno persistente, un veneno que se esparce por todos los órganos una vez inhalado. Urien eligió a uno de los caballeros para ser el primero en probar la habilidad del veneno. De repente, uno de los caballeros cae de rodillas con dolor, y sus colegas se reúnen a su alrededor con preocupación, llevando a otros a sugerir llamar a un sacerdote. El caballero grita por el intenso dolor, pero de repente el caballero se pone de pie, ya que el dolor ha desaparecido por completo, lo que enfada a sus colegas que lo acusan de perder su tiempo. Después del éxito de su primer experimento, Urien decide probar otro veneno. Esta vez elige humo matagentes, un veneno que crea ilusiones causando miedo y confusión dentro de un rango específico. Lo activa mientras los caballeros todavía están discutiendo. Uno de los caballeros se sorprendió cuando vio aparecer de repente un monstruo y abalanzarse sobre él. Los caballeros comienzan a gritar de terror. Aaron se sorprendió por la reacción de los caballeros y no entendía por qué gritaban. Los caballeros colapsaron en el suelo en un estado de pánico, mientras Aaron se queda perpleja, preguntándose por qué actúan tan extrañamente. Cada uno de ellos ve monstruos, demonios y esqueletos. Los caballeros fueron sumidos en un estado de terror absoluto, incapaces de pensar o actuar. Después de que los caballeros se calman y recuperan el sentido, se miran entre sí confundidos, preguntándose qué acaba de pasar. Urien se da cuenta de que continuar la prueba podría llevar a un derramamiento de sangre real, y se siente satisfecho con el poder de sus venenos. Urien le dijo a Aaron que deberían regresar. Le dice a Aaron que el lugar se ha vuelto demasiado ruidoso y que prefiere ir al cuarto salón de entrenamiento. En su camino de regreso, una sirvienta los llama, y le dice que tiene un visitante. La sirvienta le informa que la dama Elia Marcus ha venido a verlo. Mientras tanto, Elia lo espera adentro, decidida a romper su compromiso de una vez por todas. Esta vez, cuando Urien entra a la habitación, Elia lo ve y queda aterri conmocionada por su nueva apariencia, mientras se la saluda con calma, pero Elia aún no lo había reconocido. Cuando la sirvienta le informa de la llegada de la dama Elia, Urien piensa en su prometida, Elia Marcus, que es hábil con sus puños. Recuerda que por estas fechas en la historia original, Elia comenzó a exigir la anulación de su compromiso, pero el Urien original seguía negándose. Urien suspira, ya que no tuvo más remedio que enfrentarla.
Cuando se encuentra con ella, Elia está tan conmocionada por su nueva apariencia que no lo reconoce y le pregunta quién es. Urien le dice con calma que es él, lo que la confunde aún más. Ella le dice que escuchó un rumor de que perdió peso por el entrenamiento pero pensó que era falso. Se pregunta cómo pudo cambiar tanto en menos de 2 meses. Urien simplemente responde que trabajó duro, y Elia se sorprende por su respuesta. Él explica que después de ser golpeado por ella, pensó mucho, y decidió cambiar. Elia duda de sus intenciones, pensando que podría estar tratando de buscar pelea como forma de venganza, lo que Urien niega enérgicamente. Entonces, sorprendentemente, se arrodilla ante ella, expresando su gratitud. Le dice que gracias a ella, pudo entrar en razón, y se disculpa sinceramente por lo que pasó en ese entonces. Agrega que si ella desea romper el compromiso debido a ese incidente, él aceptará su decisión. Elia, completamente desconcertada, le pregunta quién es realmente, a lo que él responde, Urien Rax, el antiguo canalla. Urien se disculpó con ella profusamente, y Elia quedó atónita por su cambio. Urien piensa para sí mismo que, aunque lo que pasó no fue su culpa, sino la culpa del dueño del cuerpo original, hay una razón que lo hace pedir perdón en esto. Urien usa el ojo del creador y ve la ventana de estado de Elia, que revela sus rasgos, belleza que derrumba reinos, y reina de la espada, y su nivel de preferencia por el S-16, odio. Urien se da cuenta de que Elia no es solo una heroína ordinaria, el rasgo reina de la espada la hace crecer continuamente más fuerte, y más adelante en la historia, salva al protagonista caído y derrota a uno de los villanos principales gracias a este rasgo. Por lo tanto, calcula que incluso si rompen el compromiso, es mejor reparar su relación, y hacerla su aliada. Le ordena que se ponga de pie y le pregunta si habla en serio sobre lo que dijo. Urien confirma su seriedad y lo jura, así que Elia exige airadamente que jure un juramento real. Mientras Elia lo presiona con su aura sofocante, Urien piensa que esta escena le parece familiar. Elia lo amenazó con que su vida a partir de ahora no sería la misma, y si rompía su juramento, ella no dudaría en eliminarlo ella misma. Recuerda que este es el mismo diálogo que Elia le dijo al protagonista de la novela original, no a Urien. Bajo la intensa presión, Urien decide usar su técnica interna, energía de 10.000 venenos divinos, para resistir fácilmente el aura de Elia. Elia se sorprende enormemente cuando siente que su aura ha sido repelida, y se pregunta cómo pudo pasar eso. Urien encuentra la oportunidad perfecta para jurar que no volverá a sus viejos caminos. Después de que ella se calma, Elia le dice tímidamente que lo estará observando, y le advierte que si comete otro error, el compromiso se romperá incondicionalmente. Luego se va. Urien se sorprendió cuando se dio cuenta de que Elia no tenía la intención de romper el compromiso. Después de que ella se va, se encuentra con el marqués, quien le pregunta si ha tomado su decisión sobre el compromiso. Ella le dice que ha decidido no romperlo. El marqués se sorprendió por la respuesta. Cuando el marqués le pregunta la razón, Elia admite que no lo entiende completamente ella misma. Explica que escuchó un rumor sobre su cambio y quiso ver por sí misma, preguntándose si había vuelto a la personalidad amable y débil que tenía en su infancia, pero lo encontró como una persona completamente diferente. Por eso decidió confiar en él esta vez. El marqués le preguntó si estaba segura de lo que decía, y ella respondió afirmativamente. Agrega que si vuelve a ser un canalla again, lo golpeará hasta matarlo con sus propias manos. El marqués se ríe feliz, admirando su fuerte personalidad, y le pide que cuide bien de Urien. Elia rechaza la oferta del marqués de quedarse unos días, explicando que le dijo a su padre que venía a romper el compromiso, por lo que la situación sería incómoda. El marqués le pide que vea a Urien antes de irse, pero ella se niega again, diciendo que él está entrenando y no quiere molestarlo. Más tarde, el marqués convoca a Urien, inicialmente bromea con él, fingiendo conocerlo. Urien se puso ansioso, temiendo que su padre hubiera descubierto la verdad. Luego se ríe y le dice que está orgulloso del gran esfuerzo que ha puesto. El marqués le pregunta si sabe por qué fue convocado, y Urien responde que cree que es hora de comenzar su entrenamiento como caballero. El marqués se sorprende por la inteligencia de su hijo, y le dice que es hora de aprender las artes de esgrima de la familia Rax, pero Urien le dice que tiene algo más que le gustaría discutir. El marqués se sorprende cuando Urien le dice que quiere aprender artes de lanzamiento en lugar de esgrima. Urien confirmó firmemente su decisión. El marqués se niega rotundamente, describiendo las artes de lanzamiento como un truco barato usado por ladrones. Agrega que una habilidad primitiva como el lanzamiento de dagas ni siquiera podría penetrar la armadura de un caballero, y mucho menos las escamas de un monstruo de bajo nivel como un burek. En ese punto, Urien propone una apuesta, si puede o no cazar un burek usando una daga. El marqués llama a la terquedad de su hijo inútil, afirmando que la hoja de un guerrero necesita un aura para destruir las escamas de un burek, y que incluso si entrenara en artes de lanzamiento durante 100 años, nunca podría penetrarlas. Urien insiste en la apuesta, señalando que el marqués seguramente ganaría en ese caso, por lo que debería aceptar la apuesta. El marqués finalmente acepta, viéndolo como una oportunidad para romper la terquedad de su hijo. Acuerdan los términos de la apuesta. Si Urien tiene éxito en cazar el burek, lo entrenará él mismo de ahora en adelante,
pero si falla, seguirá la voluntad del marqués. Urien se deleita y decide prepararse para la prueba práctica al día siguiente. Urien se preguntó a sí mismo cuántos intentos necesitaría para penetrar las escamas del burek. Planea comer algunas hierbas venenosas ocultas esa noche para elevar el nivel de su energía de 10.000 venenos divinos a la tercera estrella. Aaron luego viene a él con un mensaje del marqués, fijando la hora para la prueba a las 12 del mediodía en el primer salón de entrenamiento. Urien le pregunta si conoce los detalles de la apuesta, y ella le dice que todo el palacio lo sabe, y que todos se están riendo, y hablando de cómo Urien se mojará los pantalones de miedo o huirá al ver el burek. Ella le dice que todavía es el enemigo público a los ojos de todos. Él le pregunta si estas personas vendrán a mirar, y ella confirma que el salón estará abarrotado porque el marqués no prohibió la asistencia. El joven se quejó de que ese era el precio de la fama, pero quería saber qué pensaba Aaron que sucedería. La chica dijo que probablemente sería el día del joven maestro para brillar. Su técnica del cuerpo divino de veneno múltiple alcanzó 3 estrellas y la gran hora de la prueba llegó. La gente vitoreó, gritando ya sea en contra o a favor del joven maestro. Urien dijo que era verdaderamente vergonzoso. Su padre comenzó el evento preguntando si su hijo estaba listo. El joven confirmó, pero mencionó que había una audiencia enorme. Bellington dijo que solo le había dicho a su mago, pero de alguna manera la noticia se había difundido a todos. Deberías intentar no avergonzarte de ello. El mago anunció que comenzaría y usaría su magia de invocación de bajo rango. Urien pensó que finalmente vería magia con sus propios ojos. Un rayo repentinamente golpeó el campo de batalla con una criatura tomando forma en medio del humo. El protagonista pensó que había algo incluso más increíble que eso, ver un monstruo que había creado como autor justo frente a él. Un borak, un monstruo marino de unos 50 metros de altura. La gente pensó que no deberían mirarlo. Era aterrador. El protagonista estaba impresionado. Esto era exactamente como se veía. Este monstruo, el borak, era algo que había venido a su mente mientras comía sushi de pescado morado y estaba lleno de ideas para monstruos. Si no fuera por sus piernas y brazos, incluso sería un poco lindo. El monstruo se lanzó hacia el joven. Urien simplemente notó el ataque y esquivó, moviéndose hacia la espalda de la criatura. La gente estaba impresionada, y el señor dijo que aún no había terminado. El borak se dio vuelta completamente desconcertado. El protagonista pensó que simplemente se había lanzado sin siquiera pensar, pero no era tan rápido como había imaginado. Primero vería qué tan duras eran sus escamas sacando una daga, entonces notó algo diferente. Había una marca parecida a un objetivo, indicando un punto débil en la criatura. El protagonista decidió intentar balancear su brazo para lanzar la daga. Su kui se canalizó en la hoja, golpeando el punto débil de la criatura. El borak repentinamente sintió un dolor agudo cayendo al suelo. Derrotado, evitando cualquier entretenimiento adicional para la audiencia, el protagonista se quejó, pensando que había caído en solo un golpe. La gente estaba impresionada y Bellington estaba completamente en shock. Todos gritaron a favor del joven maestro diciendo que realmente lo había hecho. El joven maestro había derrotado al borak y fue tan genial. Lo aplaudieron hasta que una voz gritó, «¿Estás en problema?», cuestionando cómo demonios lo había hecho. El protagonista dijo que había apuntado cuidadosamente y golpeó el lugar correcto. Su padre se quejó de que no podía aceptar esto porque un borak había sido derrotado por una simple daga y eso era imposible. El protagonista cuestionó si el gran marquis volvería atrás en su palabra. Su mago llamó al marquis, diciendo que bajo el brazo del borak había un lugar sin escamas y el joven maestro lo había golpeado. Bellington se quejó de que era pura suerte, pero el protagonista dijo que una apuesta seguía siendo una apuesta. Su padre pidió solo una ronda más ya que agregaría otra promesa en su lugar. Si ganaba esta vez, lo que pidiera garantizaría un deseo, pero si perdía, tendría que volver y aprender esgrima como acordaron, y el protagonista estaba emocionado por ello. Su padre dijo que esta vez su oponente sería un caballero, no un borak. Preguntó si aceptaría el desafío ahora. El protagonista dijo que sí y que no le importaba. Pensó todo lo contrario. Esta era su oportunidad. Se enfrentaría al comandante de los caballeros, Carrox, preguntándose si esta podría ser su oportunidad de romper la arrogancia de ese tipo, pero aún quería mantener el veneno de Perú y debería dejarlo ir por ahora. Bellington dijo que un caballero completamente entrenado ciertamente sería demasiado para el manejar, así que pondría un aprendiz en su lugar, y eso sería lo suficientemente justo. El protagonista pensó en ello, preguntándose si podía elegir al caballero. Eligió a Clyde como su oponente. El hombre caminó hacia la arena con su espada en la espalda, entonces dijo que el marquis lo había llamado y Bellington comentó que parecía muy confiado. Iba a darle a Clyde una tarea. El aprendiz aceptó diciendo que llevaría a cabo cualquier orden de su señor. Le dijo que enderezara a ese chico y Clyde se dio vuelta. El joven maestro simplemente le saludó dejando al aprendiz de esgrima completamente desconcertado. Bellington preguntó que estaba mal y si no estaba confiado de poder hacerlo. Clyde lo negó, declarando que haría lo ordenado. El protagonista le dijo que no se preocupara demasiado, solo lanzaría 3 dagas y si Clyde bloqueaba las 3, podía reclamar la victoria. Bellington cuestionó si veía la arrogancia del chico e insistió en que le enseñara una lección real esta vez. Clyde preparó su espada y el protagonista rodeó la arena.
los caballeros le dijeron que si perdía, no tendría cena esta noche y tendría que correr 100 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Una persona en la audiencia con una voz femenina dijo que el joven maestro podía hacerlo, pensó que quienquiera que fuera, estaban apoyándolo. Clyde entonces llamó al joven maestro anunciando que estaba listo e Yurin se dio vuelta también, preparó su primera daga con la intención de comenzar apagando las luces, pero notó algo extraño. Comparado con su pelea anterior con el Borak, Clyde tenía muchas más aberturas. Si aterrizaba un golpe en una de esas, podría terminarlo, no dejaría que eso pasara, así que lanzó su primera daga, simplemente avanzaría directamente. Clyde dijo bien e intentó defender con su espada, fue obligado a retroceder unos 4 pasos debido a ello. La gente se preguntaba qué era ese sonido, parecía un cañonazo. Bellington le dijo que esperara y notó la daga cayendo al suelo, la recogió, preguntándose cómo tal poder podía venir de una daga ordinaria. Clyde tembló de miedo, su espada había sido perforada. El protagonista preguntó si estaba calentado ahora ya que había visto lo que pasaba si bajaba la guardia, le advirtió que estuviera listo porque esta vez lanzaría todo lo que tenía, imitando una presión que hizo temblar al caballero en entrenamiento. El protagonista pensó que incluso después de todo esto, Clyde seguía siendo un personaje principal, no perdería de esta manera y Yurin decidió que era el momento, preparando su daga para un golpe directo. Esa tremenda explosión sucedió una vez más acercándose al caballero. Clyde intentó contraatacar con su espada larga, pero una inmensa colisión resonante llenó la arena. Mientras el humo comenzaba a disiparse, la gente miraba asombrada. El Marquis no podía creer el resultado. Clyde había caído de rodillas, temblaba de miedo ahora su espada rota en 2 pedazos, entonces la dejó caer, dejando a Bellington sin palabras. Llamó a Yurin, diciendo que necesitaban hablar, solo los dos. El protagonista dijo que el combate aún no había terminado, quedaba una daga y el Marquis cuestionó esto, ya que eso había sido suficiente, pero Yurin decidió que le preguntaría a Clyde directamente, llamando a Clyde para que levantara la cabeza, llamó a su joven maestro. El protagonista preguntó si terminaría la batalla así, y si alguien que quería convertirse en caballero aceptaría tal humillación, ya fuera victoria o derrota. Debería balancear su espada hasta un final claro, porque ese era el camino de un caballero. Entonces gritó que le preguntaría a Clyde una vez más si iba a rendirse así. El caballero murmuró un poco, llamando al joven maestro, pero exigió que le trajeran una nueva espada para usar. Poniéndose de pie y emanando energía, declaró que no retrocedería de esta manera. Los caballeros estaban asombrados, y el Marquis se preguntó cómo un novato podía despertar su aura así, como era de esperar en este punto de apertura. La habilidad de Berserker de Clyde se manifestó, ahora podía probar técnicas de nivel superior. Los oponentes se miraron el uno al otro por unos segundos. Clyde llamó al joven maestro, diciéndole que lanzara su daga. Bellington internamente negó la situación. Para que tal aura se manifestara, era un talento al nivel de un caballero de alto rango. Preguntándose qué haría Yurin, el protagonista simplemente respondió que era bueno, tomando su última daga y poniendo toda su fuerza en ella, la lanzó de una manera completamente torpe hacia el hombre. Clyde se preguntó qué era eso y por qué era tan lenta esta vez, gritando que solo estaba jugando con él. Entonces intentó cortar la daga, pero simplemente se desvió pasando su espada. Estaba desconcertado, y Bellington se dio cuenta de la situación al ver este estado. La daga estaba incrustada en el costado de Clyde, llegando cerca de perforar sus huesos, causándole al caballero gran dolor. Cayó al suelo. La gente se preguntaba qué era eso, era tan lenta. Clyde debería dejar de exagerar, pensaron, preguntándose si estaba siendo fácil solo porque era el joven maestro. El protagonista pensó que debía haber más fuerza interna incrustada en ella, esta vez causando dolor intenso. Su padre llamó a Yurin, haciéndole saber que hablarían más tarde porque había ganado la apuesta hoy. El protagonista esbozó una sonrisa. Clyde sufría de la herida en su hombro, pero el protagonista lo tocó, diciéndole que esperara un momento usando absorción de energía. Clyde notó que el dolor se desvanecía, agradeció al joven maestro por ello. Yurin dijo que no era nada. El caballero pidió su perdón, explicó que al principio cuando la daga voló tan lentamente, pensó que el joven maestro lo estaba subestimando, pero no era eso en absoluto, era una técnica precisa. Ni siquiera un maestro podía adquirir tal técnica en tan poco tiempo, así que debía haber estado escondiendo su verdadera fuerza. Preguntó si había alguna facción secreta apuntando a la familia del Marquis, y si por eso había estado escondiendo su fuerza hasta ahora. No era de extrañar que pareciera extraño que solo el joven maestro se hubiera quedado atrás, era un sacrificio noble. Yurin pensó que este tipo siempre amó las teorías de conspiración. Clyde, mientras tanto, dijo que el joven maestro había mostrado una actitud encomiable cuando luchó contra esta organización secreta. Si alguna vez necesitaba a Clyde, solo debía preguntar. El protagonista se preguntó cuándo su favorabilidad había llegado tan alto, así que aceptó, diciendo que se encontrarían de nuevo más tarde, pensando que Clyde era un berserker simple con buena naturaleza. Clyde le dijo que confiara en él, porque difundiría la palabra de que el joven maestro nunca fue basura y se aseguraría de que todos escucharan los rumores. Permanecer cerca de Clyde podría ser útil, ya que un día podría completar misiones solo.
y eso sería beneficioso. Aaron dijo que el joven maestro había trabajado duro, e Yurin le agradeció. Ella habló sobre su última técnica, diciendo que nunca había visto nada igual. El protagonista dijo que era una nueva habilidad y preguntó qué pensaba de ella. Aaron dijo que al verlo, su mente vagó a cómo habría perdido si se hubiera enfrentado a él sin verlo primero, pero ahora estaba segura de que podría bloquearlo. El protagonista pensó que no estaba fanfarroneando, y entre sus habilidades, poseía el rasgo de espejo de mente tranquila, que era raro y poderoso. Yurin respondió que había estado entrenando como caballero desde niña, y si no hubiera bajado la guardia, se habría convertido en caballero. Preguntó si estaba satisfecha con la forma en que estaban las cosas ahora. Aaron no entendió por qué la pregunta era tan repentina. Mientras el día progresaba, Bellington descansaba en su oficina. El protagonista entró a la habitación preguntando por qué el marqués lo había llamado. Su padre dijo que solo somos nosotros cuando solo somos los dos. Puedes llamarme padre. Esta formalidad está matando el ambiente. Yurin simplemente aceptó permaneciendo desconcertado. Su padre preguntó qué era exactamente esa técnica que usó ayer porque incluso después de buscar en libros, nunca había visto un movimiento tan extraño. Solo había estado entrenando por un mes y no importa cuán raro pudiera ser un genio, aprender una técnica por cuenta propia era imposible. Exigió saber qué pasó y le dijo que dijera la verdad. El protagonista pensó que no podía revelar eso, pero tenía algo bueno preparado. Anunció que había encontrado un libro y su padre preguntó sobre ello. El joven confirmó, explicando que mientras caminaba por la biblioteca estatal buscando manuales, se había topado con un libro. Preguntándose quién dejó el libro en el piso, recostó su espalda contra la pared. De repente, un libro cayó de la parte superior del estante polvoriento. No había título en su portada, solo un símbolo extraño grabado en él. El protagonista no pensó mucho en ello y abrió el libro. Una luz estalló, incrustando algo directamente en su mente. Entonces el libro desapareció completamente. Bellington dijo que esto significaba que era un tomo mágico. El protagonista asintió, reflexionó que un tomo mágico era una regla hecha por uno mismo poseyendo el poder de un gran mago para transmitir sus técnicas. El señor declaró que el tomo mágico funcionaba de esta manera y aunque no supiera cómo, podría haber sido traído por sus ancestros. Encontrar este libro fue un golpe de gran suerte para él. El protagonista decidió que consideraría esto una ganancia inesperada. Su padre se puso de pie, declarando que una promesa era una promesa y ya no lo haría aprender esgrima. Como un gesto adicional por su promesa, debería declarar lo que deseaba. El protagonista llamó a su padre con una voz calmada, dijo que le gustaría la posición de heredero, dejando a Bellington en shock. Sin embargo, si hacía esto, su padre no podía garantizarlo. Bellington pensó por un momento y dijo que con su autoridad, podía. El protagonista cuestionó por qué parecía tan incómodo porque si se convertía en sucesor, sería un problema para él ya que muchos se opondrían a la casa del marqués, especialmente la joven dama que causaría gran revuelo, así que esta vez haría una concesión. Su padre preguntó sobre ello pero rápidamente aceptó y le agradeció. La posición de Yurin, si se convertía en el sucesor, estaría atrapado con el marqués todo el día recibiendo educación relacionada con la gestión del Estado. En cambio, quería usar el tiempo para mejorar sus habilidades en los cuatro cielos del clan Tang y viajar por el mundo para ganar oportunidades. Bellington le dijo que declarara algo más que deseara, y el protagonista dijo que quería formar su propia orden de caballeros. Quería a Aaron, actualmente su mayordomo, y a Clyde, quien había duelado con él anteriormente, como sus dos caballeros. Su padre respondió que no era tan difícil como la posición de heredero, y Aaron también era un talento precioso, así que sería un desperdicio mantenerla como mayordomo, debería hacer como deseara. Yurin simplemente le agradeció. El señor lo cuestionó sobre su mayordomo, ya que no quedaban muchos actualmente. Yurin respondió que había alguien llamado Perú trabajando en la cocina y quería usarlo como mayordomo, pero apreciaría si el marqués tomaba la culpa para darle esta oportunidad. Bellington preguntó si algo estaba pasando, Yurin respondió que explicaría más tarde. Su padre simplemente aceptó con un suspiro. El protagonista pensó que su padre parecía confiar en él y ni siquiera hizo preguntas. Pensándolo bien, no tenía idea de cómo su favorabilidad había crecido, quizás porque era su hijo. Afuera, el protagonista anunció que a partir de hoy, los dos eran miembros de su orden de caballeros exclusiva. Por ahora, debían entrenar duro durante ejercicios prácticos y también dieron la bienvenida a su nuevo mayordomo, Perú, quien solo les pidió que cuidaran de él. Aaron observaba en silencio, recordando cuando tuvo una pregunta para el joven maestro ayer. Había querido saber por qué pondría a alguien llamado Perú en su lugar como mayordomo. El protagonista se rascó la cabeza y respondió que era un espía enviado por el comandante Carrox del Águila Blanca y la señorita K. Aaron dijo que incluso si fuera verdad, no podía confiar en él cerca como mayordomo. El protagonista respondió que Perú ahora solo escuchaba sus órdenes. Clyde le dijo al joven maestro que tenía una pregunta. Yurin respondió que era bueno y le dijo que adelante. El aspirante a caballero respondió que incluso con solo dos de ellos, ya era una orden de caballeros, pero debería tener un jefe o comandante. Originalmente, el jefe era el que tenía habilidades superiores, pero Aaron era delicada y pequeña y no parecía fuerte.
así que él debería ser el jefe, y el protagonista respondió que tenía razón, el caballero más fuerte debería ser el jefe, así que de ahora en adelante, estos dos deberían tener un combate. Solo unos segundos pasaron y Clyde admitió la derrota con Aaron sosteniendo su espada cerca de su cuello. Ella dijo que sus patrones de ataque eran demasiado simples y necesitaba mucha mejora. Para no rendirse en sus preparaciones, Clyde aceptó y dijo que mantendría ese consejo en mente. El protagonista simplemente aceptó y declaró que con esto el líder de esta orden de caballeros fue decidido ser Aaron y la aplaudió junto con Perú. Perú anunció que prepararía la cena primero y así el día pasó. El joven pensó que estaba lo suficientemente lejos pero aún podía sentir energía y debería probar su nueva técnica usando energía interna no voz para crear ondas de sonido y entregarlas a las mentes de sus objetivos, una técnica a menudo usada en historias de Rusia. Entonces llamó mentalmente a Perú. Perú respondió al joven maestro, dándose vuelta, pero notó que no estaba cerca. El protagonista repitió su nombre unas cuantas veces más, dejando a su mayordomo completamente desconcertado y, asustado. Yurin cuestionó por qué parecía tan sorprendido, y Perú se quejó de que se estaba volviendo loco, queriendo saber si era algún tipo de magia negra. El protagonista respondió que era un tipo de comunicación. Perú dijo que justo como pensaba, no solo estaba afectado por el veneno, había escuchado que los magos negros podían usar ambos, así que el joven maestro era algo de ese tipo. El protagonista se quedó desconcertado y le dijo que pensara lo que quisiera, quería saber si el veneno que pidió la última vez estaba listo y Perú confirmó, mente de serpiente, un veneno extraído de 100 serpientes venenosas, estaba listo. El protagonista le dijo que se asegurara de poner mucho veneno en la sopa de celebración. Perú tembló de miedo al escuchar esto, pero aceptó, diciendo que entendía. Al día siguiente, el protagonista abrió sus ojos después de meditar, suspiró profundamente una vez más, pensando que todavía estaba en 3 estrellas, y su energía interna no estaba creciendo como había esperado. No sabía cuánto tiempo tomaría hasta la crisis del mundo, así que no tenía otra opción que dejar el dominio del Marquis por ahora. Fue al estudio de su padre y anunció que estaba planeando irse. Bellington no cuestionó sobre esto ya que había pasado un tiempo desde que se fue y debía estar pensando en algún pueblo en el dominio del Marquis. El protagonista confirmó y su padre preguntó cuántos días estaría fuera. Yurin reflexionó que iría lejos pero no necesitaba revelar eso, así que dijo que estaba pensando en una semana. Su padre dijo que entendía ya que había estado entrenando duro y preguntó a quién quería como escolta. El protagonista respondió que particularmente no necesitaba uno, dejando al señor desconcertado. Le dijo a su hijo que fuera consciente de su posición ya que era el hijo mayor del marquis. El protagonista respondió que iba a un pueblo cercano, así que era extraño tener una escolta. Bellington gritó que todavía no sabía cuán difícil era el mundo y podría haberse vuelto fuerte a través del entrenamiento, pero tenía miedo debido al veneno. El protagonista pensó que los venenos no funcionarían en él. De todas formas, pero parecía que sería difícil persuadir a este hombre, así que declaró que haría como pidió. Su padre entonces preguntó cuándo partiría. El protagonista respondió que sería en unos 2 días, y Bellington decidió que prepararía la escolta en su habitación. Yurin pensó que una escolta sería inútil ya que planeaba escabullirse mañana. Mientras caía el atardecer ese día, el protagonista llamó a Perú a su habitación, le informó a Perú que iba de viaje pero no tenía dinero y le pidió que trajera algo. Perú debía tener el dinero que Carrox le dio para comprar pociones caras. Cuestionó si Perú no planeaba entregarlo. Perú lo negó y dijo que era un honor, así que lo traería de todos modos. El protagonista preguntó si tenía algo más también, porque había visto que Perú tenía una bolsa de subespacio cuando trajo hierbas venenosas la última vez. Este era un objeto común en novelas de fantasía que podía sostener fácilmente alrededor de 1 tonelada. Perú dijo que se la entregaría al joven maestro, aunque muy a regañadientes. Yurin aceptó y le agradeció por ello ya que no necesitaría más una mochila, pero independientemente, le dijo que tomara algo mostrando su medicina falsa. Dijo que era el antídoto de 1 mes para su veneno. El protagonista dijo que ya que Perú estaba haciendo un buen trabajo, estaba contando con él en el futuro, y si continuaba, le daría la cura completa pronto, dejando a Perú animado. Al día siguiente, cerca del amanecer, Yurin sabía que tenía que irse sigilosamente ya que se suponía que debía tener una escolta. Se movió por la mansión con extrema facilidad. El joven pensó que como era de esperar, no había nadie alrededor. Un jardinero notó al joven maestro y lo saludó porque se había despertado muy temprano hoy. El protagonista simplemente lo reconoció, pensando que sentía mucho poder emanando de este jardinero de aspecto benevolente de pulgar verde. Decidió usar su ojo de creador, pero se sorprendió por lo que leyó. Por el resto del día, el protagonista notó que era su primera vez lejos del castillo del Marquis desde que lo dejó. Notó algo diferente, la torre mágica. Un mago en una mesa notó al joven,
preguntando cómo podía ayudarlo. Yurin respondió que le gustaría usar el portal. El mago preguntó si lo había usado antes y el protagonista lo negó. El joven recepcionista le informó que ofrecían un sistema de millaje y el protagonista reflexionó que era justo como los aviones. El mago preguntó su destino. Yurin respondió que era el castillo de Asiu. El recepcionista notó que era bastante lejos y entendió, la tarifa sería 50 de oro. Después de pagar, necesitaría firmar el pasaporte. El protagonista pensó que era caro como era de esperar, pero era bueno que Perú tuviera mucho dinero. Por ahora, usó un apodo, Polón, el que usaba en juegos. El mago le pidió que lo siguiera. Le dijeron que entrara a la habitación. Cuando escuchara un golpe, significaría que había llegado. El protagonista entró, reflexionando que era un arreglo bastante hermoso. De repente, un rayo golpeó la parte superior del castillo. Yurin no entendió, pero un hombre anunció que había llegado y podía salir, dándole la bienvenida al castillo de Asiu. Yurin cuestionó cómo ya estaba allí, ya que no había sentido nada. El mago respondió que usar el portal era cómodo, un punto de orgullo para los magos. Yurin reflexionó sobre este sentimiento, se preguntó si había incluido una sensación tan cómoda en su historia, pero el mago instó al cliente a usar sus servicios de nuevo y tener un buen viaje. Las puertas se abrieron y el protagonista se encontró cara a cara con un lugar completamente nuevo. Este era el castillo de Asiu, quizás porque era una región oriental diferente del dominio del marqués. Los estilos arquitectónicos eran distintos, además, había mucha gente alrededor. Primero encontraría un callejón de herreros, pidiendo información a un residente. Siguió un camino hacia una pequeña casa en un callejón. Yurin reflexionó que había estado buscando por un tiempo, pero no podía encontrar al herrero unicornio. El cielo ya se estaba oscureciendo, este era el último lugar que necesitaba revisar pronto. Una espada yacía en un yanqui y un herrero la martillaba para darle forma. El protagonista preguntó si había alguien ahí. El herrero vio al nuevo cliente y el protagonista confirmó, pero tenía una pregunta entre los herreros allí. Quería saber si el herrero por casualidad conocía a alguien llamado el herrero unicornio. El hombre respondió que no conocía a ningún herrero con ese nombre por ahí. Yurin se preguntó si había venido al lugar equivocado, pero el herrero dijo, independientemente, ese es el nombre que planeo usar para mi tienda pronto. Yurin usó su ojo de creador en él, viendo que su nombre era Yurinaz, y poseía el rasgo de crear armas demoníacas. El protagonista se dio cuenta de que había encontrado el lugar correcto. Preguntó si podía mirar las armas que estaba vendiendo. El herrero le dijo que podía ir por ese camino para explorar. Yurin examinó todas las armas y armaduras en la pared, preguntando cómo iba el negocio. El herrero se veía confundido. Explicó que dado que su tienda estaba al final del callejón y sus habilidades no eran increíbles, incluso si venían clientes ocasionalmente, usualmente solo miraban y se iban, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerlo. El protagonista reflexionó que era interesante, el equipo ahí no era broma. Vio el estoque de espíritu de viento, que aumentaba la velocidad de ataque y movimiento, y también la espada larga de espíritu de fuego, que aumentaba la fuerza y resistencia. Entonces preguntó si Yurinaz las hizo él mismo. Yurinaz respondió que sí, pero cuando las terminó, resultaron ser grandes fracasos. Una vez forjadas, las espadas se volvieron anormalmente pesadas, incluso un hombre fuerte no podía levantarlas, así que nadie decidió comprar esas armas. Yurin pensó que era porque manos indignas habían tocado las hojas. Si la persona correcta la sostenía, el poder de la espada despertaría. Todavía no sabía cómo funcionaba realmente, así que anunció que tomaría esas dos espadas. Yurinaz respondió que eran piezas fallidas, pero el protagonista dijo que eran perfectas para dar a Aaron y Clyde. Reflexionó que no era el tesoro que estaba buscando. Independientemente, preguntó si tenía alguna arma muy oxidada. El hombre no entendió. El protagonista entonces le mostró una caja llena de herramientas viejas. El herrero dijo que era extraño que pidiera armas oxidadas, simplemente las había apartado para vender más tarde. Estas cosas no se usarían de todas formas. El protagonista puso su mano en la caja, diciendo que esto era exactamente como lo había imaginado. Yurinaz notó el arma y respondió que la había hecho. Ya estaba en un almacén cuando llegó, no tenía idea de dónde venía, consideró tirarla como desperdicio, pero la guardó. El protagonista respondió que quería la daga también, y Yurinaz estaba sorprendido. Dijo que ya que solo eligió armas defectuosas, solo debería pagar 2 de oro y la daga sería un regalo. El protagonista pensó que esto era una ganga. Si la verdadera naturaleza de estas armas se revelara, no podría comprarlas por menos de 200 de oro. Pero más que eso, era el herrero lo que realmente quería, así que repitió que el negocio de Yurinaz no estaba yendo bien y ofreció cerrar la tienda para que se convirtiera en su herrero privado. Yurinaz dijo que era muy repentino y no sabía cómo responder. No estaba en contra de cerrar, pero era demasiado abrupto. El protagonista decidió que se presentaría primero. Era la lanza invencible que guardaba el Sur Yurin de la casa del marqués. Yurinaz se sorprendió al escuchar el nombre del joven maestro del marqués, entonces se arrodilló pidiendo el perdón del señor ya que nunca imaginó que vendría a un lugar tan humilde. El protagonista le dijo que se pusiera de pie. Yurinaz respondió que no había necesidad.
era cómodo así y podía hablar libremente. El protagonista aceptó pero aún insistió en que debería levantarse pensando que no podía escapar de la mentalidad feudal. Yurinas cuestionó por qué querría emplear a un herrero pobre como él. El protagonista respondió que era por su talento especial. El herrero dijo que no tenía tal cosa, su maestro lo entrenó duramente cada día. El protagonista reflexionó que parecía haber sido entrenado en un estilo espartano brutal, entonces dijo que había visitado muchas forjas hoy y visto varias armas, pero las de Yurinas eran diferentes, mostraba gran cuidado y dedicación hacia ellas, sus espadas estaban finamente elaboradas y sus empuñaduras especialmente estaban meticulosamente hechas, vitales para prevenir que la espada resbalara en batalla. Viendo su dedicación, creía que Yurinas algún día despertaría un don verdaderamente especial. El protagonista se preguntó si realmente podía reclutarlo. Yurinas respondió que seguiría al joven maestro, pero realmente no era como los rumores decían. El protagonista preguntó si eso era sobre él siendo basura. De todos modos, le mostraría al herrero algo divertido. Colocó la punta de su dedo en la daga, entonces le ordenó que despertara con su sangre, porque era la reliquia de Aens de 1.000.000 de formas. El arma comenzó a levitar y flotó fuera de la mano del protagonista. El herrero se preguntó qué era eso. Parecía una espada ego legendaria. Yurin pensó que originalmente era el protagonista quien debía obtenerla. El sistema preguntó si deseaba formar un contrato único con Aens y el joven procedió con ello. El alma tomó una forma diferente con un tipo extraño de voz. Cuestionó qué demonios era esto y quien pensaba que era para hacer un contrato con ella. No tenías ningún talento de todos modos. El protagonista pensó que estaba decepcionado por no sentir maná viniendo de él, pero su forma de hablar era muy arrogante. La espada dijo que esto era molesto. Un tipo como él realmente quería un contrato. De todos modos, ¿cómo sabes sobre mi encantamiento de liberación? El protagonista respondió que lo había escuchado de un gran profeta, pensando que acababa de inventar eso para hacer su historia coherente. Aens cuestionó cómo el gran profeta había hablado con alguien como él, y de todos modos, debes saber sobre mis habilidades. El protagonista confirmó que Aens era equipo de forma libre que podía dividirse en un cuerpo primario y secundario capaz de transformarse en cualquier forma que el usuario imaginara. En la historia original, el protagonista usaba una espada y escudo, incluso si el arma secundaria se perdía, simplemente regresaba al cuerpo principal. Aens dijo que probablemente no sabía cómo usarla ya que solo podía ser manejada con maná, debería rendirse por eso. El protagonista observó en silencio, comentó que era del tipo ruidosa, apuntando al arma, pensó que podía usarla como un anillo. Aens dijo que estaba caliente y se sentía como si se estuviera derritiendo, mientras el protagonista pensaba que la energía interna funcionaba bien con el maná. En cualquier caso, llamó a Yurinas, preguntando cuánto tiempo Yurinas quería quedarse en este lugar. El herrero respondió que 2 días serían suficientes. En 2 días al atardecer, el protagonista estaba programado para encontrarse con él en el parque central del castillo. En su camino allá, reconoció una voz. Ilia cuestionó qué era y por qué estaba ahí, dejando al protagonista desconcertado. El protagonista tenía la misma pregunta, pensando que la escena frente al parque central se sentía familiar. Era el mismo lugar donde el protagonista original conoció por primera vez a Ilia. La chica preguntó qué estaba mal con Yurin, y el joven se disculpó, pensando que la historia original había cambiado. Ilia desmontó de su caballo, recordándole que había preguntado por qué estaba ahí. El protagonista respondió que estaba buscando un herrero. Ella encontró esto extraño, ya que había muchos dentro de la familia del marquis. Yurin explicó que deseaba contratar a alguien independientemente. La chica dijo que si le decía antes, habría ayudado, pero el protagonista ya había encontrado una buena persona. Se estaba acercando. Yurinas llamó al joven maestro preguntando si esperó mucho. El protagonista lo negó diciendo que llegó en el momento perfecto. Estaba presentando a su prometida Ilia cuando alguien interrumpió llamando a la líder del equipo. Estaban a punto de partir y querían saber quién era esta persona. Ilia llamó a Mask y presentó a su prometido del marquis. El hombre repitió el nombre con miedo en su voz. Dijo que era increíble ver un miembro de la familia del marquis en tal lugar, identificándose como el comandante de la 5ª división de caballeros de la familia del marquis. Mask Malone era su nombre. El protagonista dijo que era bueno conocerlo, reflexionó que ya sabía lo suficiente sin la explicación completa de Mask. Para decirlo simplemente, Mask era un extra patético con una personalidad aburrida. Mientras Mask y sus caballeros se movían, los niños bloquearon su camino. El protagonista intervino y una pelea estalló. Ilia apareció justo a tiempo, deteniendo todo, y así su relación comenzó. Pero la parte importante de esto era que el protagonista acompaña a Ilia en batalla y la salva de una situación mortal. Pero no puede simplemente encontrar al protagonista de nuevo, así que no tiene otra opción, no puede dejarla perder su vida. Llamó a la chica y preguntó a dónde iba. Ilia respondió que debido a las crecientes olas de Orcus alrededor del castillo de Asiu, sus caballeros fueron ordenados a subyugarlos. El protagonista dijo que tenía un favor que pedir en esta situación, quería ir con ella y cuestionó su razón. El protagonista explicó que como alguien en entrenamiento, buscaba experiencia de combate real y deseaba probar sus habilidades. Ilia dijo que podría ser peligroso,
pero el protagonista simplemente aceptó, diciendo que era bueno corriendo. La chica hizo una pausa para pensar, aceptó y ordenó a señor Mask que proporcionara un caballo. Él intentó argumentar que no iban en un viaje casual e incluso con los Orcos no podían bajar la guardia, especialmente porque no sentía maná de Yurin y no tenía obligación o deseo de proteger a nadie. Señor Mask una vez más, declarando que era una orden y debería dejar de hablar y solo hacerlo. Mask murmuró su aceptación, diciendo que prepararía todo, y si era una orden, solo lo haría, claramente emanando una intención oscura mientras miraba hacia atrás. El protagonista y ella se miraron el uno al otro en silencio. Mientras el día pasaba, ella comentó que era peligroso y su prometido debería quedarse cerca. Yurin simplemente aceptó, le dijo a Yurinas que se sostuviera fuerte, y Yurinas aceptó la orden del joven maestro. Así, el ejército comenzó a avanzar. En el área adelante, Ilya anunció que ahora se dividirían en grupos de 5 para encontrar la aldea orca. No deberían atacar primero, sino regresar y dar una señal si la encontraban. Entonces se dividirían y ella seguiría ese camino con su grupo. Avanzaron y el día pasó hasta el anochecer. Un soldado comentó que las huellas estaban muy lejos y eran difíciles de encontrar. Se estaba oscureciendo y quería saber qué hacer. Ilya dijo que no tenían opción, por ahora regresarían, pero un ruido repentino barrió sobre el grupo. Era una señal de bengala y había una de otro camino también repitiéndose en otros lugares. Ilya preguntó cuántas habían visto ahora, totalizando 5, pero Yurin dijo que eran 4 y no había contado. La líder decidió ir al desierto noroeste primero, así que comenzaron a cabalgar en esa dirección. Ilya notó algo al llegar cerca. Todos sus soldados estaban sin vida, los miembros de su grupo estaban asombrados, incluso la armadura se había derretido y se preguntaban cuando los golpeó. Ilya ordenó que avanzaran hacia la señal de bengala del sur, así que cabalgaron en esa dirección con extrema prisa. Notó lo mismo al llegar allá, todos sus soldados estaban sin vida. Su compañero advirtió que deberían moverse a la siguiente área rápidamente, pero Yurin interrumpió, diciendo que no podían ir ahora. Ilya cuestionó esto y llamó el nombre de su esposo. El protagonista advirtió que los Orcos estaban cazando a los soldados uno por uno, y en este punto, no tenían ninguna oportunidad de victoria. Deberían detener la operación y enviar una señal de bengala para reunir fuerzas allí. Su soldado le dijo que se callara, afirmando que no sabía nada sobre avanzar en tal formación. Afirmó que todo era un desastre por culpa de un tipo como él. Yurin recordó que en la historia original, el protagonista también fue acusado, fue maldecido por los lectores por hacerles comer papas dulces por ello y ahora sufría de estrés postraumático. Mask afirmó que Yurin no sabía nada sobre batallas, pero el protagonista le dijo que se callara, dejando al soldado completamente en shock. De repente, cayó al suelo sufriendo, pero Ilya negó esto. Llamó a su prometido mientras él ordenaba al subordinado que conociera su lugar. Mask entendió y rogó por perdón mientras el protagonista simplemente observaba. Se volvió hacia Ilya, pensando que en la historia original, ella no escuchó al protagonista y estaba perdida en sus pensamientos. Yurin le dijo que juzgara por sí misma, preguntándose si realmente era el momento. Ilya concedió que, como dijo, si había fallado en pensar con calma sobre la situación, deberían inmediatamente enviar la señal de bengala azul para reunir las tropas allí. La señal emanó hacia el cielo poco después, observable por todo el bosque. Yurin descansó con el grupo. Yurinas dijo que el joven maestro era increíble, había hecho el movimiento según su voluntad y el protagonista respondió que no era nada. El herrero dijo que los soldados se reunirían con ellos, pero Yurin dijo que quizás la mayoría de los soldados no podrían venir. Reflexionó por culpa de ese bastardo Karuda quien estaba lidiando con ellos. Yurinas llamó al joven maestro preguntando qué estaba esperando. El protagonista respondió que era una batalla real. El subordinado corrió en esa dirección y llamó a la líder del escuadrón, diciéndole que corriera porque debería irse ahora. Ilya cuestionó esto y blandió su espada hacia un ruido. Un inmenso grupo de Orcus marchaba hacia ellos y un ejército abrumadoramente numeroso. Mask se quejó de que era una cantidad insana de monstruos. Ilya estaba perpleja y se disculpó con Yurin, sintiendo que era su culpa que estuvieran en problemas. El protagonista respondió que estaba bien, no perderían sus vidas allí, le aseguró. Ella cuestionó qué haría su prometido. Llamó a Aens y dijo que probarían lo que habían practicado estos 2 días, usando el cuerpo falso para crear proyectiles de hierro negro, la habilidad de 3 estrellas que obtuvo avanzando contra las criaturas. Ilya logró separar a uno de ellos. Sus subordinados, con mucho esfuerzo, lograron atacar al otro. Uno de los Orcus observadores estaba asombrado, pero entonces se encontró cara a cara con una figura rojiza, esta vez mirando hacia arriba con miedo. La figura entonces agarró su cabeza con su mano. Ilya y su ejército de repente se voltearon. Ella cuestionó qué era esta cosa. Era un tamaño absurdo con esa criatura habiendo explotado al Orco. El protagonista pensó que, finalmente había aparecido. Ese era Karuda, el guerrero Orcu legendario. Si no capturaban a este arrogante hoy, todos perderían sus vidas. Karuda soltó un rugido que atormentó a todos en esa área, apoyando su espada en una superficie. Saltó hacia Ilya. La chica gritó que necesitaba esquivar, pero su esposo la detuvo.
preguntando por qué estaba parada quieta, la alejó del impacto del ataque, dijo que casi habían perdido sus vidas, y ella estaba sin aliento, viendo a su subordinado sin vida. Garuda rugió, mirando fijamente al protagonista, Yurin simplemente lanzó una explosión de hierro negro hacia él, se acercó hacia el cuello del orco, entonces detonó como una explosión. Pero Garuda permaneció intacto y rugió de nuevo, murmuró algo mientras caminaba hacia los protagonistas. Yurin pensó si no estaba funcionando, su complexión era la de un guerrero orco, y su piel era tan dura como el acero, y ella maldijo al tipo, exigiendo cómo se atrevía a derrotar a sus subordinados así. Emanó el aura de su espada, jurando que no perdonaría esto. Entonces cargó con su habilidad a velocidad extrema, su espada chocó igualmente contra el guerrero orco, intercambiaron unos pocos golpes, pero Garuda permaneció inquebrantable, simplemente defendiendo todo. Los subordinados vitorearon a su líder de equipo, diciendo que era realmente genial. Yurin pensó que, como era de esperar de Ilia, su rasgo de reina de espada era sobrepoderado, pero aún era el comienzo de la novela, y pensar que era lo suficientemente fuerte como para empujar a Garuda a esta medida, incluso cortando su armadura y piel. El monstruo estaba verdaderamente golpeado por primera vez, atrayendo la atención de la chica, soltó un rugido y emanó su aura, y Ilia se preguntó cómo era capaz de eso. Garuda miró hacia el lado y rápidamente movió su espada, forzando a Ilia a bloquear. Justo como en la historia original, Ilia fue derrotada por Garuda, los soldados fueron a atender a su líder de equipo. Ilia dijo que era humillante, pero no podía derrotar a este monstruo. Necesitaban huir para sobrevivir, pero el protagonista dio un paso al frente de la batalla. El orco llamó a Yurin en su lengua bestial. Mientras tanto, el protagonista simplemente agarró su daga, preparándose para lanzarla, lanzó su explosión directa hacia la criatura. Garuda fácilmente apartó el ataque. Yurin pensó que la daga lanzada con la explosión directa fue destruida con un simple golpe justo como esperaba. El monstruo rugió de nuevo intentando comunicarse con el protagonista, pero entonces se confundió, notando algo en la hombrera de su armadura. Había restos de la explosión de hierro negro causando una inmensa reacción en cadena. Garuda fue herido por el golpe, dejando su brazo derecho inútil. El protagonista pensó que el primero que lanzó era falso. Garuda había estado demasiado ocupado bloqueando el golpe directo para notar el de detrás. Su piel podría ser acero, pero parecía que todo su cuerpo no lo era. Su punto débil permanecía en la grieta de su armadura, así que no podía simplemente lanzar cosas allí. El orco tembló de miedo ante los planes del protagonista, entonces cargó contra él con fuerza instintiva, intentó un corte horizontal, pero Yurin logró esquivar. El monstruo intentó atacar varias veces más, pero siempre fue evadido. Yurin movió su daga, preguntando qué intentaba hacer. Justo entonces, otra explosión golpeó a la criatura. El protagonista dijo que solo tenía miedo de esto, pero no tenía intención de dejarlo capturarlo fácilmente. El orco se volteó para mirar a Yurin, entonces comenzó a caminar hacia el hombre mientras el protagonista solo gritó que no. Garuda saltó hacia el herrero. El protagonista maldijo la situación y desató su energía interna. Tenía que salvarlo de alguna manera. Vertió tanta energía interna como pudo en sus pasos del tesoro dracónico. El monstruo intentó golpear al herrero, pero el protagonista interceptó con la velocidad que dejó Rastros. Esa explosión golpeó el suelo con fuerza y Garuda se volteó. Ilia dijo que era imposible, esa velocidad justo ahora era increíble. El protagonista decidió terminar la pelea ahora y llamó a Aens. Una de las armas ocultas de los cuatro cielos del clan Tang era la mariposa flor, entonces la lanzó al orco usando un disparo curvo. La mariposa voló lentamente hacia el orco y se movió con gracia y delicadeza. Ilia lo llamó un golpe hermoso mientras el orco temblaba de miedo. Intentó apartar la mariposa con su espada, pero esquivó todos los ataques hasta que la mariposa atravesó su defensa y tocó su pecho, haciendo que el orco gritara como nunca antes en su vida, causando una explosión final. Yurin observó, un poco aprensivo, y Ilia estaba atónita. El protagonista no estaba seguro, pero con tanto poder infundido en la mariposa flor sangrienta, era más que suficiente para perforar al guerrero orco. Era verdaderamente abrumador, mas dijo que cayó y ganaron la batalla. Ilia se volteó diciendo que no había terminado aún. Todavía quedaban orcos más pequeños, ordenó a su ejército que los terminara. Yurin agradeció al joven maestro por salvarlo, y el protagonista reflexionó que la primera batalla real había concluido de manera segura. Esa noche en el campamento del ejército, el protagonista preguntó a Ilia si estaba herida. Ella respondió que no estaba bien, pero ya que estaba en deuda con él, no podía quejarse. El protagonista dijo que estaba bien si ayudaban, y era natural dado lo que preguntó antes. No entrenó en esgrima, sino en equipo oculto, dejando a la chica desconcertada. El protagonista lo confirmó, ya que la esfera explosiva y la mariposa al final eran sus armas ocultas. Ella lo encontró increíble, era increíblemente poderoso. Yurin reflexionó que era difícil para ella aceptar. Estaba seguro de que había pasado toda su vida pensando que la espada era la mejor arma, pero sus horizontes acababan de expandirse. Un caballero informó al capitán que había preparado una bolsa mágica, y ella aceptó, diciendo que podrían no ser capaces de encontrar todos los cuerpos. Ahora,
pero al menos deberían llevar al líder. Hundió su espada en el cuerpo de Garuda, se puso de pie, comentando que su tamaño era increíble. Si intentaban ponerlo directamente en la bolsa mágica, no cabría. Ilia dijo que estaba bien, fueron hechos para proteger, así que no deberían sentirse mal. Pero como estaba cayendo la noche, deberían regresar ahora. Entonces se movieron a caballo mientras Mask se encontró con el capitán. Ella preguntó dónde había estado. La señal de fuego había sucedido hace mucho tiempo. El hombre parecía desconcertado y dijo que fueron emboscados por orcos lejos y se retrasaron por la pelea. Ella entendió, pero quería saber dónde estaban los otros, ya que solo quedaban dos. Mask respondió que habían sido derrotados y los orcos eran más fuertes de lo esperado. Pero el capitán exigió ver los cuerpos y ordenó que se los trajeran mientras el caballero intentaba cambiar de tema. Caminó hacia ella mientras Ilia continuaba dando órdenes. Entonces anunció que explicaría sus posiciones iniciales primero, hasta que sigilosamente sacó una daga para intentar atacar a Ilia. Pero el protagonista intervino. Mask cayó al suelo. Yurin dijo que afirmó estar peleando contra orcos, pero no había ni una gota de sangre verde en él. Claramente estaba colaborando con las criaturas, filtrando información desde el inicio. Mask cuestionó cómo lo descubrió. Ilia sacó su espada, diciendo que así era como funcionaba. El hombre intentó decir que la familia Malone tenía grandes logros sirviendo a la familia del Marquis, pero ella simplemente lo descartó como nada. Le dijo que dejara de cortar de nuevo, y así la noche continuó. En la residencia noble en el castillo de Asiu, Yurin despertó al joven maestro, llamándolo unas cuantas veces. Yurin se levantó preguntando qué necesitaba. El herrero dijo que era casi la hora del almuerzo. Además, el capitán Ilia estaba aquí para verlo. La chica apareció usando un vestido negro, preguntando si su prometido había dormido bien. El protagonista estaba completamente desconcertado, cuestionó qué era ese atuendo. Ilia respondió que Yurin debería venir a su casa, su padre había ordenado que lo trajera, y preguntó si vendría. El protagonista pensó que de cerca, llamarla la mujer más hermosa del mundo no era una exageración, y dijo que definitivamente iría. Ilia dijo que lo esperaría afuera, y debería prepararse para irse. Yurin comenzó a razonar un poco, notó que su favorabilidad solo había crecido desde que la ayudó una vez. Afuera, el protagonista llamó a Ilia y se disculpó por hacerla esperar. La gente afuera glorificó al caballero de sangre de hierro, Dama Ilia, quien derrotó por sí sola al guerrero orco, y la gloria era suya. Yurin pensó que este título le fue dado porque no se rindió incluso cuando enfrentó la muerte. Era lo mismo que en la novela. La gente también gritó que era señor Yurin, el mago de hierro, y que era extremadamente guapo. El protagonista estaba desconcertado por esto, pensando que estos apodos se difundieron de testimonios de soldados. Imaginó que esto lo vio manipulando esferas de metal y pensaron que era un mago mientras Ilia de repente lo llamó. Dijo que lo había mencionado antes, pero estaba muy agradecida por ser salvada 2 veces. El protagonista dijo que no necesitaba mencionarlo, era natural. La chica anunció que al amanecer fue al bosque a recuperar los cuerpos del terrible campo de batalla. Fue desgarrador ver a todos alrededor del bosque. Entonces se dio cuenta de algo. Si no hubiera sido por el ayer, habrían terminado de la misma manera. El protagonista mira hacia abajo pensativamente. Ilia declara que entrenará más duro y se volverá más fuerte, superaría a todos sin excepción y nunca sería derrotada de nuevo. Mientras Yurin piensa que realmente ha florecido su talento, los magos prepararon el portal al dominio del Marquis. Ilia dijo que ya que no estaba lejos, su padre envió magos familiares, deberían ir rápidamente, encontrándose en medio del portal. Esos magos comenzaron a conjurar y la magia de teletransportación fue realizada. Yurin y Yurinaz estaban asombrados por esto. Ilia mencionó que había pasado un tiempo desde que visitó por última vez su territorio. El protagonista pensó que el paisaje cambió en un parpadeo, sintiéndose un poco mareado. Yurinaz cuestionó si todas las familias nobles tenían residencias tan inmensas. De todos modos, parecía que el protagonista fue llamado para una comida. En la historia original, el protagonista solo comía sopa de churín del dominio del Marquis todos los días, pero hoy finalmente probaría la verdadera cocina noble. El Marquis dio la bienvenida a su yerno, diciéndole que Yurin intentó hacer una reverencia, pero el Marquis le dijo que simplemente se sentara ya que no se necesitaba formalidad. El joven simplemente aceptó y se sentó frente a Ilia. El Marquis dijo que primero debería agradecerle porque antes de ser su prometido, ella era su hija y estaba agradecido por salvar la vida de Ilia. El protagonista dijo que no era mucho, solo algo que tenía que hacer. Entonces la comida les fue traída. El protagonista esperó ansiosamente a que se revelara. Esa era la sopa de churín especial de la familia del Marquis. El Marquis dijo que similar a la familia del Marquis, tenían su receta secreta y su tradición era comer churín después de una batalla, así que por favor debería disfrutarlo. Yurin agradeció por la comida intentando convencerse de que era capaz